Actualmente, Israel está en guerra con Irán. Pero incluso antes de que estallara la guerra, Irán desempeñaba un papel importante en los acontecimientos mundiales. Irán siempre aparece en las noticias. ¿Por qué es tan importante? ¿Y qué dice la profecía bíblica sobre Irán? Veamos esto en el programa Trumpet World de hoy. Mateo 24 y versículo 3 detalla a los discípulos de Jesucristo viniendo y diciendo: «Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo?». Los discípulos de Cristo vinieron a Jesucristo y le hablaron de la profecía bíblica y de su regreso a la tierra. Y la respuesta de Jesucristo no fue decir: «Bueno, no hablen de eso, no se metan en eso». Él empieza a hablar de la profecía bíblica. Comienza a llevarlos a través de señales y advertencias y acontecimientos específicos. En el versículo 15, por ejemplo, empieza a hablar del libro de Daniel. Así que deja claro por qué será necesario entender también la profecía bíblica del Antiguo Testamento. En Hechos 1 y versículo 11, después de que Jesucristo ascendió al cielo, se les dice a los discípulos que volverá. Y si usted junta estos pasajes, verá que Él quiere que los cristianos entendamos los acontecimientos del tiempo del fin y la profecía bíblica. Y por eso hoy quiero examinar lo que dice la profecía bíblica sobre Irán. Obviamente juegan un papel enorme en los acontecimientos mundiales, pero también juegan un papel importante en la profecía bíblica. Así que, con esa introducción, veamos Daniel 11 y el versículo 40, una escritura que nos muestra el papel que juega Irán en la profecía bíblica. Y esto comienza diciendo: en el tiempo del fin, hay profecía para este tiempo del fin. Daniel capítulo 12 y versículo 1 nos da más información sobre esto en el tiempo del fin. Y dice: «En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces». Jesucristo habló de este mismo tiempo en el capítulo 24 de Mateo y dijo que se pondría tan mal que si Él no regresaba, ninguna carne se salvaría con vida. La humanidad se destruiría a sí misma. Así que aquí habría un rey del sur en el tiempo del fin, en un momento en que la humanidad tiene armas de destrucción masiva. Y nos habla de cómo se desencadena un conflicto que implica armas de destrucción masiva, bombas nucleares. Incluso esto es algo impresionante, la idea de que un ser humano de hace 2000 años pudiera imaginar que la humanidad tuviera armas tan destructivas que pudiera aniquilarse a sí mismo. Y el arma más destructiva cuando Jesucristo hablaba en Mateo 24 era probablemente algo como una catapulta, que apenas se compara con una bomba nuclear. Estas son profecías que vienen de la mente de Dios, y nos dice que habrá un rey del sur en este tiempo final. El capítulo 11 de Daniel nos da una larga visión. Es una de las profecías más largas de la Biblia. Comienza hablando de acontecimientos que ocurrirían en los años y siglos posteriores a la vida de Daniel. Daniel 11, versículo 2, versículo 3, empieza a hablar de Alejandro Magno. Alejandro Magno siendo derrotado, su reino dividiéndose en 4 partes diferentes, y luego describe lo que sucedería con los reinos sucesores de Alejandro, en particular los que dominaban Oriente Medio. Y los describe no de una forma vaga, sino de una forma tan sumamente clara que los eruditos insisten en que el libro de Daniel tuvo que ser escrito después de Alejandro Magno y después de todos estos reyes diferentes. Porque si admiten que Daniel fue escrito antes, y hay muchísimas pruebas de que Daniel fue escrito antes, si reconocen eso, tienen que admitir que hay un Dios vivo, y tienen que admitir que ese Dios vivo profetiza el futuro y pronostica los acontecimientos mundiales y quiere que los entendamos. Pero el verdadero enfoque del libro de Daniel y de esta profecía del capítulo 11 de Daniel es para el tiempo del fin, e incluso muchos de estos acontecimientos antiguos que describe de forma tan específica, tan precisa, son tipos de lo que sucederá en el tiempo del fin, y Daniel 11 habla de este choque. Pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo, y muchas naves, y entrará por las tierras, e inundará y pasará. Y en esos versículos anteriores, el rey del norte es el reino seleucida, basado en gran parte en Siria, uno de los establecidos por uno de los generales de Alejandro, que gobierna gran parte de Oriente Medio. Y luego el rey del sur es Potomac, Egipto, de nuevo, uno de estos generales de Alejandro, estableciendo una dinastía y gobernando Egipto, y describe todos esos enfrentamientos. Pero luego vamos a Daniel 11 y versículo 14, y se habla del rey del tiempo del fin. Entonces, ¿quién es este rey del norte?
¿Y quién es este rey del sur? Ahora bien, aunque parte de la historia nos da una pista, el general romano Pompeyo el Grande conquistó el reino de Siria y en el año 65 a.C. conquistó a los Seleucidas. Y a partir de aquí se habla del Imperio Romano como el rey del norte, y el Imperio Romano resucita y se convierte en el Sacro Imperio Romano y es un rey europeo del norte. Pero también podemos ver otras profecías bíblicas y podemos ver que estas son otras profecías bíblicas que están hablando muy claramente de un poder europeo. Esta profecía del rey del norte en Daniel 11 concuerda muy exactamente con lo que dice el libro de Apocalipsis sobre el poder de la bestia. Y usted puede ver muy claramente este poder de la bestia es dirigido por una mujer, una iglesia en la profecía bíblica, y resucita muchas veces. Y donde hay un imperio que se levanta y cae, y es dirigido por una iglesia, se refiere a una potencia europea. Todo encaja perfectamente. Esto no proviene de las mentes de muchos autores diferentes que escribieron con cientos de años de diferencia. No encajaría perfectamente si solo se tratara de diferentes mentes humanas dando sus ideas sobre el futuro. Viene de la mente de Dios. Pero, ¿quién es el rey del sur? Esto es para el tiempo del fin. Esto es para cuando haya armas de destrucción masiva. Deberíamos saberlo. Debería haber alguien a quien Dios le haya revelado esto y haya abierto su mente para que entienda esto. Y durante muchos años el redactor jefe de la trompeta Gerald Flurry ha dicho que el rey del sur se refiere a Irán. Esto es de una llave de David de 1993, donde él habló sobre esto. Así que el rey del sur debe surgir después de que Daniel fuera revelado. Estos versículos apuntan a un rey del sur que está aún por venir, y creo que todas las indicaciones apuntan al Islam radical encabezado por Irán como este rey. El rey del norte es guiado por una gran religión, y parece que el rey del sur también lo es. Esa es probablemente la única forma de que se unan. Es la religión la que los une. Así que el Islam radical dirigido por Irán lidera a este rey del sur, y dentro de un momento hablaremos del papel que desempeña aquí la religión. Pero él habla de este rey del sur controlando Irán, controlando la zona de Irak. Y realmente hemos visto a Irán tomar el control tanto de Irán como de Irak. A continuación, un segundo fragmento de La llave de David. Profecías cruciales se están cumpliendo ahora mismo. Profecías muy cruciales. Y el tipo de profecías que van a afectar su vida personal sin importar dónde viva en esta tierra. El rey del sur podría gobernar Irak o Irán o ambos países, pero ahora parece más bien que Irán podría ser el rey del sur. Se parece mucho al rey del sur de los últimos tiempos que gobernará a los islamistas radicales. Irán es un líder natural para muchos de ellos hoy en día. Puede verlo con solo leer sus periódicos. Así que Irán se parece a este rey del sur. ¿Y por qué diría eso el señor Flurry? ¿Por qué hablar de Irán como este rey del sur? Bueno, veamos lo que dice la Biblia y quién podría ser este rey del sur. Este poder al sur, Egipto podría ser un candidato obvio para pensar. Es una gran potencia dominante dentro de Oriente Medio e incluso en África. Pero si leemos el verso 41 y 42, dice que el rey del norte entrará a la tierra gloriosa, y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano. Edom y Moab, y la mayoría de los hijos de Amón, extenderá su mano contra las tierras, y no escapará el país de Egipto. Así que Egipto se menciona como separado del rey del sur. Egipto no puede ser el rey del sur. Si seguimos leyendo, dice, y se apoderará de los tesoros de oro y plata, y de todas las cosas preciosas de Egipto. Y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Así que los libios y los etíopes tampoco pueden ser el rey del sur. ¿Y quién más es una gran potencia de Oriente Medio? Bueno, quizás Turquía podría ser un candidato para liderar el Islam radical, o liderar el Islam y ser el rey del sur. Pero se habla de ellos en otro libro de la Biblia, y es un papel bastante diferente el que desempeñan respecto al rey del sur. Arabia Saudí es una potencia aparte. ¿Podrían ser ellos el rey del sur? Bueno, de nuevo, hay profecías separadas sobre las que de hecho hicimos un video anteriormente sobre la alianza del Salmo 83. Realmente está muy claro que los árabes están aliados con el rey del norte. Ellos son mencionados por separado. Así que eso deja a Irán como prácticamente la única opción. Muchas de las otras opciones están eliminadas. Y veamos a Irán. ¿Cómo cumplen este papel? Bueno, ¿quién está realmente empujando y tiene esta política exterior agresiva? Bueno, Irán.
Y esta es la razón por la que están en guerra ahora mismo. Están constantemente llevando a cabo ataques, consiguiendo armas nucleares. Han secuestrado básicamente a soldados británicos y estadounidenses, colaborando con grupos terroristas en todo el mundo. También puede ver pruebas de que Irán es el rey del sur cuando ve el papel central que desempeña Jerusalén en esta profecía de Daniel 11. Vemos en el versículo 45 de nuevo, hablando del rey del norte. Dice: «Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude». Así que el rey del norte establece su cuartel general en Jerusalén. En el versículo 41 habla de este rey del norte entrando en la tierra gloriosa. Este conflicto es un conflicto que gira en torno a Israel, que gira en torno a la Tierra Santa, y que nos ayuda a ver de nuevo que el rey del norte es este sacro imperio romano, este poder emergente en Europa que estará liderado por una iglesia. Es un poder religioso que pone mucho énfasis en conquistar a Jerusalén, tanto así que el líder religioso traslada allí su sede. Considera que Jerusalén es un lugar excepcionalmente sagrado. Es el centro del universo, el centro de su religión. En su libro Profetizar otra vez, el Sr. Flurry escribió: ¿por qué después de conquistar al rey del sur, este poder entraría en Jerusalén? Algo muy importante debe estar sucediendo en esa ciudad que le preocupa tanto. Estos dos reyes están en guerra por Jerusalén y el rey del norte quiere asegurarla para su religión. A continuación, cita el versículo 45 sobre plantar su tabernáculo en el glorioso Monte Santo y dice que esta gran iglesia falsa tiene un líder que plantará su trono en Jerusalén. Debe tener una gran pasión por Jerusalén para trasladar allí su sede, y dice: creo que esto también indica que Jerusalén es donde se producirá el empujón. Se trata de un conflicto que afecta a todo Jerusalén. Esto aparece muy claramente en Daniel 11, este conflicto gira en torno a Jerusalén. Así que el rey del norte, este poder religioso cristiano católico que está surgiendo en Europa, tiene un fuerte enfoque en Jerusalén. ¿Quién más entraría en conflicto por Jerusalén? ¿Quién más tiene un fuerte enfoque en Jerusalén? Es el mundo musulmán. Jerusalén es el tercer sitio más sagrado para el mundo islámico. Enseñan que Mahoma fue transportado místicamente a Al-Aqsa, o a Jerusalén, y luego de Jerusalén al cielo, a la mezquita del Padre. Y el Corán no dice que este evento girara en torno a Jerusalén, pero la tradición musulmana enseña que sí fue así. Y el Islam también absorbió mucho de las religiones que lo rodeaban, incluyendo el cristianismo y el judaísmo. Por lo tanto, tiene un fuerte enfoque en Jerusalén. Así que el mundo islámico en general tiene un fuerte enfoque en Jerusalén. E Irán en particular está obsesionado con ella. Una de las principales ramas de su ejército, la que dirige las operaciones militares en el extranjero, se llama Fuerza Kurda. Al-Quds es el nombre árabe de Jerusalén. Así han bautizado a la rama de su ejército en el extranjero, y para Gran Bretaña era la Fuerza Expedicionaria Británica. Para Irán es la Fuerza de Jerusalén, y celebran el Día de Quds, el Día de Jerusalén, con todo tipo de desfiles militares. Están muy centrados en eso. Gran parte de su propaganda habla de eso. Un ejemplo es este video que Irán publicó hace unos 10 años, en el que queda muy claro que así es como trabajan con Hezbollah, y de la misma manera que trabajan con Hamas, con los palestinos, todo gira en torno a la conquista de Jerusalén. Y muestra todas las diferentes ramas con las que trabaja Irán, todas unidas para ir a conquistar Jerusalén. Así que cuando ve el papel central que Jerusalén desempeña en el capítulo 11 de Daniel, y luego ve el papel central que Jerusalén desempeña en la forma de pensar iraní, queda muy claro que están cumpliendo este papel del rey del sur. Y otra forma en que podemos ver a Irán desempeñando este papel del rey del sur es cuando se observa el papel titánico que Persia ha desempeñado en la historia. Irán ha sido un actor importante durante siglos, durante milenios. Estaba el imperio persa de Ciro, más famoso en el año 500 a.C. y 400 a.C., cuando los persas enviaron a los judíos a casa para que reconstruyeran el templo. Estaba el imperio parto, desde aproximadamente el año 250 a.C. hasta alrededor del año 200 después de Cristo. Se enfrentaron al imperio romano durante más de 400 años y Roma no pudo conquistarlos. Fueron una de las pocas potencias que pudieron hacer frente al imperio romano. Cuando cayó el imperio parto, fueron rápidamente conquistados por el imperio sasánida. De nuevo, otro imperio persa en un territorio similar, con un grupo ligeramente diferente gobernándolo. Existieron desde el año 224 hasta aproximadamente el 650 después de Cristo.
Así que Persia ha sido una gran potencia en muchas ocasiones. Persia es en sí misma un territorio muy fuerte. Irán es muy difícil de invadir por tierra debido a sus montañas. Sin embargo, pueden llegar a Irak con relativa facilidad. Si lo conquistan, obtienen buenas tierras agrícolas y buenas rutas comerciales. Pueden convertirse en una fuerza rica e importante. El imperio sasánida fue conquistado por el mundo musulmán, pero pronto se convirtió en una parte muy importante de ese mundo. Y todo el imperio musulmán, o Oriente Medio, estaba gobernado desde Bagdad, en Irak, pero con estrechos vínculos con Persia. Y tuvieron sus altos y bajos, muchos bajos después de Colón y después de la navegación oceánica, cuando el comercio comenzó a realizarse en barcos grandes en lugar de caravanas a través de Oriente Medio. Y dejaron de ser esa intersección del mundo, son mucho menos ricos, pero siguen siendo, por decirlo de alguna manera, un pueblo antiguo y orgulloso. Tienen una larga herencia y son distintos a los árabes. Son un pueblo diferente. Eso conduce a fricciones entre ambos. Y los árabes acusaban a los persas de menospreciarlos. Y quizá haya algo de verdad en ello. Son un pueblo diferente. Y alrededor del año 1500 después de Cristo, Irán enfatiza esto adoptando una rama diferente de la religión, el Islam chií, en oposición al Islam suní, que es la norma en gran parte de Oriente Medio. Y hoy en día, Irán es el centro del Islam chií. También hay otros grupos chií muy importantes en todo el mundo, e incluso este Islam chií encaja perfectamente con el papel de Irán como rey del sur. El Islam chií parece, al menos, la rama principal del Islam chií. Por supuesto, hay todo tipo de subdivisiones. Considera que quien debe ser el gobernante y líder del mundo musulmán está vinculado al linaje de Mahoma. Incluso el nombre chií proviene del nombre Shi'i Ali o el partido de Ali, un individuo que, según ellos, debería haber sido el sucesor de Mahoma como líder del mundo musulmán. Y ven que eso se transmite a través del linaje de Ali. Tiene que ser alguien relacionado con Ali, que está relacionado con Mahoma. Así que los musulmanes del Islam chií siguen esta línea de imanes, estos sucesores, y así sigue hasta llegar al 11º imán, que es asesinado por los musulmanes suní y muere sin tener hijos. Lo cual es un problema si cree que el único gobernante legítimo es el que tiene este linaje. Lo que ocurre en este punto es que afirman que este 11º imán tiene un hijo en secreto. Ahora bien, podrían haber presentado a cualquier niño y haber dicho, este es el elegido, pero es un poco más sutil que eso. Sí, algo podría salir mal, el fraude podría quedar expuesto, el niño podría ser asesinado. Así que, en lugar de eso, dicen que tenía un hijo, pero que está escondido. Y no hay muchas definiciones claras de lo que significa escondido, pero es algo parecido al rey Arturo. Supuestamente, de alguna manera sigue vivo. Escondido en el país de las hadas. Y así es como hay un imán que está oculto y lleva oculto desde el año 874 después de Cristo. Ha pasado más de 1100 años escondido, y la rama principal del Islam chií en Irán cree que va a regresar cuando llegue el fin del mundo, y es claramente una falsificación del regreso de Jesucristo, y el 11º imán fue asesinado. Este tipo es el 12º imán, y aquellos que creen en él y que está oculto y que algún día regresará son conocidos como duodecimanos, y alrededor del 85% del Islam chií son duodecimanos, y a este 12º imán también se le da el título de Al-Mahdi o el Mahdi. Hay otras ramas del Islam que también tienen creencias mahdistas y creen que hay un tipo, un Mahdi, que va a aparecer en la escena en el tiempo del fin. No le dan la misma historia de ser el 12º imán, pero tienen esta misma figura y esto le da a Irán un enfoque muy fuerte en la guerra y la guerra con Occidente. El Ayatollah Khomeini, líder supremo de Irán, dijo que debemos prepararnos para su llegada. Dado que nos consideramos guerreros del 12º imán, debemos luchar. La cuestión del imán Mahdi es de suma importancia, y el Ayatollah Khomeini dijo que su reaparición ha sido claramente anunciada en nuestra santa religión del Islam. Y dijo que debemos estudiar y recordar los tiempos finales y la era del imán Mahdi. Y luego dijo que debemos preparar el entorno para su llegada para que el gran líder pueda venir. Y esta es parte de la razón por la que Irán es tan agresivo. Creen en el caos general, en la guerra entre el Islam y el resto del mundo. Estas son las condiciones necesarias para que este imán llegue. Y por eso están trabajando para crear esas condiciones. Y eso es parte del motivo por el que hay un fuerte enfoque en un enfrentamiento por Jerusalén. Se trata de crear las condiciones para el regreso de su Mahdi.
y eso es parte del motivo por el que Irán utiliza mucho el terrorismo. Si observamos la historia moderna, vemos cómo Irán lidera realmente gran parte del terrorismo en Oriente Medio. Son una ruta clave del terrorismo moderno. Y si analizamos la historia más reciente de Irán, volviendo al tema de que es un pueblo orgulloso y antiguo, vemos que realmente contribuyó de forma significativa a la historia mundial. Pero en el siglo XIX se debilitó militar y tecnológicamente, quedó atrasado y todos lo pisoteaban. Están siendo empujados por Rusia, empujados por Gran Bretaña. En 1907, Gran Bretaña y Rusia básicamente se dividen Irán entre ellos, o Persia como se llamaba entonces. Durante la Primera Guerra Mundial, Irán fue ocupado por los británicos, los rusos y los otomanos, y en los años de 1920 y 1930 básicamente se pusieron del lado de Hitler. No eran una potencia del eje del todo, pero se inclinaban claramente en esa dirección. Un Irán aliado de Alemania en el corazón de Oriente Medio, con todos esos suministros de combustible durante la Segunda Guerra Mundial, sería absolutamente catastrófico. Así que Gran Bretaña y Rusia derrocaron al gobierno y se hicieron con el control de Irán durante la Segunda Guerra Mundial. Irán se ve entonces envuelto en la Guerra Fría. Hay muchos disturbios. Hay muchos golpes de Estado e intentos de golpe de Estado. El Reino Unido y Estados Unidos lanzan un golpe de Estado, obligan a Mohammad Mossadegh, el primer ministro, a abandonar el cargo. Básicamente, estaba tratando de nacionalizar el petróleo británico. Y entonces Irán se convierte en uno de esos países durante la Guerra Fría, como Corea del Sur, como Taiwán, y tal vez son una dictadura, pero son nuestra dictadura. Y realmente no son un gran régimen. Tienen la SAVAK, la policía secreta. Creo que se calcula que durante los años de 1970 mataron a unos 100 presos políticos. Pero Gran Bretaña y Estados Unidos los apoyaban porque Irán es un lugar muy estratégico, muy importante, y no queríamos arriesgarnos a que se pasaran al bando soviético. Y tal vez, con el tiempo, Irán habría seguido un camino similar al de Corea del Sur o Taiwán, para pasar de una dictadura alineada con Occidente a una democracia más occidental, dado el papel del Islam en Oriente Medio. Esa es una dinámica fuerte que no existía en Corea del Sur o Taiwán, así que quizá eso no habría sucedido. Pero, en cualquier caso, en 1978 empiezan las manifestaciones masivas contra el Shah de Irán que conducen a la revolución de 1979 a principios de ese año. Y esto es enorme para Oriente Medio, un momento crucial porque supone la llegada a gran escala del Islam político. Piense en la Guerra Fría. La Guerra Fría es entre la Unión Soviética atea y Estados Unidos, es decir, nominalmente cristianos, aunque quizá nominalmente sea demasiado duro durante la Guerra Fría, hay mucha gente que se toma muy en serio el cristianismo. Pero es más bien algo dominical. Usted va a la iglesia los domingos, la religión no tiene un impacto enorme en el resto de la semana ni en la política exterior. Y tal vez algunos líderes hablaban de la lucha con Rusia o de la Guerra Fría en términos de una cruzada, pero no era una guerra religiosa literal. Se trataba más de creer en cosas como la libertad y la democracia que en el cristianismo. Por lo tanto, la religión se ve muy como en el pasado. Tuvimos las guerras de religión hace 200 o 300 años, pero ahora somos en general ateos y laicos, y no juega un papel tan importante en los acontecimientos mundiales. Y luego está Irán y la revolución iraní. Y como ocurre con muchas revoluciones, hay mucha gente que quiere deshacerse del Shah, pero que no necesariamente está de acuerdo con lo que vendrá después. Y hay todo tipo de personas diferentes, hay un espectro muy amplio. Hay gente que quería un Irán secular. Hay muchos comunistas porque Rusia está trabajando muy duro para atraer a Irán a su órbita. Y hay cosas como los muyahidines del pueblo, que mezclan el comunismo y el Islam. Pero también está el Ayatolá Khomeini, un radical, y su facción, que son algunos de los más preparados y despiadados. Y una vez que el Shah es derrocado, toman el poder muy rápidamente y establecen Irán como una teocracia, una república islamista como se le llama, pero en realidad todo el poder recae en el líder supremo. Y así, ahora la religión ha vuelto, el Islam ha vuelto, y trabajan muy rápidamente para exportar la revolución. Así se convierten en el principal estado patrocinador del terrorismo en el mundo. Crean la Fuerza Quds, la Fuerza de Jerusalén, como una rama del ejército para extenderse a otros países.
Y así, desde 1979, Irán se ha extendido por todo Oriente Medio para intentar exportar esta revolución, ayudando y colaborando con otros grupos terroristas o grupos terroristas de todo el mundo. Así que estos son los antecedentes, su liderazgo del Islam político, la exportación de terroristas, el terrorismo, y todo esto forma parte de su papel como rey del sur. Ahora también son una potencia chií. Seguirán colaborando con los grupos suníes si eso les permite alcanzar su objetivo de derrocar a Israel y Oriente Medio, con un fuerte enfoque en Jerusalén, pero también derrocar a Estados Unidos, al que consideran el defensor de este sistema económico y político secular y global. También quieren derrocar a Estados Unidos y hemos visto cómo han tenido éxito en ello. Han exportado con éxito gran parte de su poder a Irak y lo dominan. Han traído a Siria y Líbano a su órbita, y ahora han sido expulsados de la órbita de Irán. Y Daniel 11 indica este cambio de dirección y nos muestra que Irán va a cambiar su enfoque. Volvamos al versículo 42. Extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto, y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Así que aquí el rey del norte se apodera del rey del sur, de Egipto, Libia y Etiopía. Esto nos dice que Egipto, Libia y Etiopía no son el rey del sur, sino que están aliados con él. El rey del norte le declara la guerra a Irán, Egipto, Libia y Etiopía. Son aliados de Irán, y eso es un cambio profético de lo que está ocurriendo en Oriente Medio en estos momentos. Egipto no está alineado con Irán. De hecho, son enemigos históricos. Cuando el Shah de Irán huyó de la revolución iraní, se fue a Egipto, y después Irán estaba detrás de los terroristas que mataron al presidente egipcio Anwar Sadat, y ambos cortaron relaciones diplomáticas durante años. E Irán fue muy descarado al respecto sobre su apoyo al asesinato de Sadat. Nombraron una calle con el nombre del que mató a Sadat. Sería algo así como si Rusia nombrara una calle Lee Harvey Oswald en Moscú. Muy provocativo, y eso está empezando a descongelarse. Se están estableciendo más contactos entre Irán y Egipto y se está produciendo la visita mutua entre el presidente egipcio y el presidente iraní, el ministro de Asuntos Exteriores egipcio y el ministro de Asuntos Exteriores iraní. Y usted ve la derrota de Irán en Siria y Líbano. Todavía quieren tomar Jerusalén. Siguen teniendo ese enfoque, así que ahora hay que estar atentos a que trabajen mucho más estrechamente con Egipto. Y Egipto tiene su propio grupo terrorista, la Hermandad Musulmana, el grupo terrorista. Son más antiguos que Irán, son otra ruta importante del terrorismo islamista. Se remontan realmente a los años de 1920 y fueron pioneros en esta estrategia triple para el terrorismo, en la que se tiene un ala militar, un ala gubernamental o política y un ala benéfica que trabajan juntas. Y la parte benéfica realmente hace cosas buenas para ayudar a personas con graves necesidades económicas. Pero el objetivo es reclutar gente para su causa, para que ayuden a su movimiento político y así puedan proporcionar nuevos reclutas para su terrorismo y su ala militar. Y luego, el ala militar y el ala política trabajan juntos para derrocar al Estado, y lo consiguieron durante unos años en Egipto. Pero ese es un grupo con el que Irán trabaja y con el que puede trabajar más estrechamente con mucha facilidad. Y el Tratado de Paz de Egipto con Israel es una parte fundamental de su seguridad. Realmente depende de que no tenga un enemigo en su frontera sur. Si Irán puede cambiar eso, si se enfrentan a algunos retrocesos importantes después de esta guerra y de lo que está sucediendo, de lo que ya ha sucedido en el Líbano y en Siria, será un gran golpe para ellos. Podrían cambiar el juego de nuevo si logran convencer a Egipto. Y sin duda, si se observa lo que cree la gente en Egipto, no son amigos de Israel. Existe un tratado de paz, pero solo el 8% de los egipcios, según una encuesta, está de acuerdo con la propuesta. Las personas que desean tener contactos comerciales o deportivos con israelíes deberían poder hacerlo, solo el 8%. La mayoría dice que no quiere tener nada que ver con los israelíes. Solo el 2% de los egipcios está de acuerdo con la afirmación. Espero que algún día podamos ser amigos de los israelíes, porque al fin y al cabo, todos somos seres humanos. El 94% de los egipcios dicen que están sinceramente preocupados porque Israel quiere destruir la mezquita de Al-Aqsa y nuestras iglesias y dañar nuestra religión. Si se establece una democracia en Egipto, al día siguiente le declararán la guerra a Israel. Así que es un poderoso aliado potencial con el que puede trabajar Irán. Y luego se mencionan Libia y Etiopía.
Y en el folleto El Rey del Sur, el señor Flurry escribe que el énfasis en Daniel está en Daniel 11, versículos 42 y 43 que trata sobre Egipto. Luego tenemos a Libia y Etiopía. Esto muestra que Egipto es la gran conquista, es el verdadero poder detrás de Libia y Etiopía, lo que sugiere que va a tener una gran influencia para llevar a esas dos naciones al bando iraní. Tenemos que comprender el enorme impacto que tendrá en Oriente Medio e incluso a nivel mundial la colaboración de Egipto con Irán. Este eje Irán-Egipto cambiará las reglas del juego en Oriente Medio, especialmente en Libia y Etiopía. Esto significa que podemos esperar que Egipto, con la ayuda de Irán, lleve a Libia y Etiopía al bando iraní. Cita una nota de Barnes que dice que la conquista de Egipto era casi en sí misma la conquista de Libia y Etiopía, y afirma que eso es exactamente así. La verdadera potencia aquí es Egipto. Irán y Egipto trabajarán juntos para llevar a Etiopía y Libia al bando del Rey del Sur, liderado por Irán, y lo harán con mucha violencia. Así que también van a traer a estas potencias allí. Y Libia es un caos dividido, dentro y fuera de la guerra civil, y es una predicción audaz que Etiopía se pasará al bando iraní. Y esta es nuestra predicción más controvertida, porque cada vez que escribimos sobre esto, recibimos muchas cartas y correos electrónicos procedentes de Etiopía diciéndonos que eso nunca sucederá, que es imposible, y dicen, ¿por qué están animando a los terroristas a que se apoderen de nuestro país? Y nosotros no lo estamos animando. Solo estamos diciendo lo que dice la Biblia que va a pasar. Pero Etiopía es mayoritariamente cristiana, con una fuerte minoría musulmana, alrededor de 1/3, y muy recientemente se han desmoronado en una brutal guerra civil. Y hay divisiones tribales, divisiones religiosas. Irán podría aprovechar eso para tomar el control, y de todos modos, ya hay mucha tensión entre Egipto y Etiopía por el río Nilo y el uso del agua a lo largo del Nilo y Egipto. Etiopía acaba de terminar la construcción de una nueva presa y a Egipto le preocupa que Libia esté tomando más agua, lo que tiene un impacto enorme en la frágil economía egipcia. Y Etiopía dice que el tratado actual es injusto. Y dicen, ¿por qué ustedes obtienen la mayor parte del agua? Mucho más de lo que nosotros obtenemos por persona. Eso es una fuente potencial de conflicto. El señor Florry también ha escrito que, ya sea ejerciendo una gran influencia o control, Etiopía sin duda también controlará las pequeñas zonas de Eritrea y Djibouti en la costa del Mar Rojo. Estas zonas se independizaron recientemente de Etiopía. Además, creo que la Biblia considera que estas pequeñas zonas están incluidas como parte de Etiopía y Sudán. Sudán del Sur tal vez también estaría incluido en esto. Así que Irán va a cambiar de enfoque y a construir este poder regional al suroeste de Israel. Y toda esta región podría cambiar muy rápidamente, lo que conduciría a un conflicto, conduciría a un empujón. Volviendo a Daniel 11 y versículo 40 dice, «Pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad». Hay un enfrentamiento entre estos dos, y vale la pena prestar atención a la palabra contenderá o empujará. A veces, en las noticias en inglés, empujar puede ser simplemente algo un poco molesto, como cuando alguien lo empuja. Puede resultar irritante, pero no va a causar un daño grave. Casi suena como una discusión entre dos niños. Mamá, él me está empujando, pero ese no es el significado de la palabra hebrea que se utiliza aquí para contenderá. Es la misma palabra que se utiliza en Éxodo, capítulo 21, versículo 28, donde se habla de un buey que corneó a alguien con su cuerno. Es una palabra muy violenta. Imagínese un buey grande o un toro embistiendo a alguien con sus cuernos y eso podría matar a alguien. Es un ataque peligroso. No es simplemente una molestia, se trata de Irán lanzando un ataque muy mortífero contra Europa. Y lo vemos, son agresivos, están patrocinando el terrorismo, están trabajando en bombas nucleares, dispositivos nucleares. Quizás Israel les impida miniaturizar una bomba avanzada que podrían colocar en un misil. Pero aún podrían trabajar en el desarrollo de algo que pudieran meterse en una maleta y que un terrorista suicida llevara a algún lugar, y este empuje podría ser un ataque múltiple. En el folleto El Rey del Sur, el señor Flurry escribe, «Esta embestida sin duda gira alrededor de Jerusalén y Judá bíblico, llamado Israel hoy, igual como los choques en tiempos de las cruzadas lo hicieron. Esta ciudad es la tercera ciudad más santa en el mundo islámico. El Papa Juan Pablo II habló públicamente de posiblemente trasladar allí la sede de la Iglesia Católica Romana.
Estas dos grandes y poderosas religiones desean apasionadamente Jerusalén. La joya más preciada del plan de Irán es conquistar Jerusalén. Esto galvanizaría a más parte del mundo islámico detrás de Irán y extendería la influencia musulmana radical a muchos países fuera de Oriente Medio. Podría provocar peligrosos disturbios y terror en Europa, Asia e incluso Estados Unidos. Así que una vez más vemos que este conflicto gira en torno a Jerusalén. Podemos ver una profecía paralela en el capítulo 14 de Zacarías que nos dice más sobre lo que sucederá en Jerusalén. Zacarías 14 y el versículo 1 dice: «He aquí, el día del Eterno viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad». Y el versículo 2 está en orden cronológico inverso, diciéndonos cómo será esta gran batalla cuando regrese Cristo. De eso trata este pasaje, de cómo ocurre esta gran batalla. El versículo 3 dice: «Después saldrá el Eterno, y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla». Entonces el versículo 2 inicia con todas las naciones reunidas contra Jerusalén para la batalla. Ese es el tercer paso. A eso conduce esto. Entonces será tomada la ciudad. Este es el segundo evento, y luego el primer evento es la mitad de la ciudad irá al cautiverio. Así que la primera mitad de Jerusalén es conquistada. Y el señor Fleury escribió en un artículo: «Jerusalén está a punto de ser cortada por la mitad». La caída de la mitad de Jerusalén desencadena una violenta y masiva reacción en cadena que conduce a la segunda venida de Cristo. El mismo artículo dice que esta primera fase podría ocurrir en cualquier momento. Los palestinos, respaldados por Irán, cometerán casi con toda seguridad este acto violento. Vendrán y conquistarán la mitad de Jerusalén, presumiblemente Jerusalén Oriental, y eso iniciará esta reacción en cadena. En su libro, El Eterno ha escogido Jerusalén, el señor Fleury escribe que este empuje por parte del rey del sur probablemente estará directamente relacionado con Jerusalén. Bien podría ser que los árabes incitados por Irán conquistaran la mitad de la ciudad. Los palestinos podrían, y creo que lo harán, conquistar el monte del templo y negar el acceso a cualquier otra persona. Esto uniría rápidamente a Europa y a los judíos israelíes contra ellos. Así que Irán, o los terroristas palestinos respaldados por Irán, tomando la mitad de Jerusalén, ese será muy probablemente el empuje. Vemos que Irán tiene en general una política exterior agresiva. Lo hacen todo el tiempo, y esta caída de la mitad de Jerusalén es probable que sea una parte importante de ese empujón. Hay otros aspectos de esto. Se podría ver a Irán haciendo otras cosas al mismo tiempo que cae la mitad de Jerusalén. El señor Fleury señala que en Daniel 11 se menciona a Libia, Etiopía y Egipto, lo que nos dice mucho sobre la estrategia de Irán, en particular de Libia y Etiopía. Dice que estas dos naciones son la llave que abre la estrategia del Islam radical. Esa estrategia va a sacudir a Estados Unidos y a Europa hasta sus fundamentos. ¿Por qué estaría Irán tan interesado en hacerse con el control de Libia y Etiopía? Para mí, la respuesta es intrigante. Obtenga un buen mapa de Oriente Medio, en particular del Mar Mediterráneo y del Mar Rojo. Podrá ver rápidamente por qué el rey del sur o el Islam radical está tan interesado en una alianza o en el control de estos dos países, así como de Egipto y Túnez. Están en los dos mares que constituyen la ruta comercial más importante del mundo. Quien influya o controle, y si puede controlar Etiopía, puede tener mucha influencia y control sobre toda la costa del Mar Rojo, en particular Eritrea y Djibouti. Si controlan Egipto, controla el Canal de Suez. Pero dice, bueno, controlar el Canal de Suez no es suficiente. Egipto lo intentó en 1976, donde Gran Bretaña, Francia e Israel lo expulsaron con un solo ataque. Pero la situación también es totalmente diferente. Si la ruta del comercio marítimo está alineada con naciones islámicas radicales que poseen un verdadero poder aéreo, incluyendo misiles y aviones no tripulados, esto podría dar a Irán el control virtual del comercio a través de estos mares. El Islam radical podría detener el flujo de petróleo esencial hacia Estados Unidos y Europa. Irán también podría utilizar estas rutas comerciales para obtener el control de Jerusalén, el tercer sitio más sagrado del Islam. Creo que Jerusalén es más importante que el petróleo. Creo que el señor Fleury escribió sobre esto hace años. Vemos que Irán ya está trabajando en esta estrategia.
La forma en que están trabajando con los hutíes en Yemen y utilizando eso para atacar el transporte marítimo a través del Mar Rojo y provocando que una gran cantidad de transporte marítimo se dirija alrededor de África. Bueno, ¿y si lo intensifican? Si toman Egipto, si toman Libia, ahora están en el mar Mediterráneo. Pueden ir en contra del transporte marítimo que Europa acaba de suponer que está a salvo y es seguro. Lo que puede empezar a ocurrir si empiezan a tener ataques al estilo de los hutíes, pero procedentes de Libia, y están atacando todas las masas de comercio que vienen a través del Mar Rojo hacia el mar Mediterráneo. Y no se trata solo del petróleo que va en barcos a través del Mar Rojo, sino de los oleoductos y gasoductos que conectan el norte de África con Europa. Están siendo atacados. Usted puede ver que eso es un empujón violento contra Europa. Y usted puede ver cómo gran parte de esta profecía ya está en proceso de cumplirse. Si volvemos a Daniel 11 y versículo 40, dice que el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo, y muchas naves, y entrará por las tierras, e inundará, y pasará. Como una tempestad. El léxico Gesenius dice que significa arrasar en una tormenta. También se define como infundir terror. Es un ataque aterrador, espantoso. El señor Florey escribe que también puede significar aterrorizado o temblando de miedo, invocando la piel erizada de alguien que está aterrorizado. ¿Será nuclear esta tempestad aterradora? Sin duda será aterradora. Está a punto de estallar en Oriente Medio. Finalmente, los propios terroristas serán aterrorizados. Hemos hablado de cómo el rey del norte es este poder de la bestia. En Apocalipsis 13 y versículo 4 se registra que las naciones del mundo dicen: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? El mundo entero está aterrorizado por la fuerza de este ataque. Así es como va a caer Irán. Israel no va a derrotar de forma permanente y completa a Irán con lo que está haciendo en Oriente Medio con esta guerra. Y tal vez tengan algún éxito. Quién sabe cuánto éxito tendrán, tal vez incluso sean capaces de eliminar al ayatolá. Pero como hemos visto, deshacerse de un gobierno es una cosa, pero es mucho más difícil intentar establecer un gobierno alternativo estable en un país, cambiar radicalmente el rumbo de la nación. Así que esto puede ser un retroceso para Irán, pero el rey del sur va a ser derrotado por este ataque aterrador europeo. Israel no va a resolver el problema, pero se puede ver cómo este ataque podría incluso preparar el camino para un ataque mucho mayor y más aterrador. Este rey del norte verá lo que Irán e Israel han hecho, sus bombardeos aéreos y sus operaciones encubiertas con drones, por impresionantes, audaces y exitosos que hayan sido en muchos sentidos, y se dará cuenta de que no han sido lo suficiente para destruir completamente a Irán. Y dirán: bueno, tenemos que ir con mucha más fuerza, y lanzarán un ataque aterrador que tal vez incluso utilice armas nucleares. Y así es como se encargan de ellos, y esta palabra tempestad o torbellino revela otro aspecto de la estrategia del rey del norte. Un torbellino gira a su alrededor. También se hace énfasis en rodear, atacar desde todos los flancos. El señor Flurry escribe: si usted está en un torbellino, este lo rodea completamente, lo arrastrará lejos. Incluso ahora, podemos ver que la estrategia alemana es la de rodear a Irán y sus aliados. Sonsino dice que el rey del norte se precipitará. No se trata simplemente de un ataque directo, es una tormenta que gira y gira, invadiendo la tierra e inundándola. Eso encaja perfectamente con la geografía de Irán. Irán es muy montañoso en su frontera con Irak, pero en todo Oriente Medio tiene muchas zonas que no están tan protegidas. Si se puede atacar desde muchas direcciones diferentes. Además, si se puede llegar a Irán desde el este, desde el otro lado de Irán, la frontera es mucho más fácil de atravesar. Así es como suelen haber sido invadidos con éxito en el pasado, así que Alemania está trabajando para rodear a Irán y a sus aliados y subsidiarios y atacarlos por todos lados. Eso incluye lo que está pasando en el norte de África y la forma en que Irán se extiende hacia el norte de África, Egipto, Libia y Etiopía. El presidente de la Asociación Federal de las Fuerzas Armadas Alemanas, el teniente coronel André Wenster, habló sobre los ataques terroristas en Mali hace unos 10 años. Dijo que esto deja claro una vez más que un anillo de fuego se extiende desde África a través de Yemen, Siria e Irak, hasta África. Y habló de la necesidad de Alemania de enfrentarse a Irán a lo largo de este anillo de fuego. Esa es la estrategia de torbellino que rodea al Islam radical. Están trabajando en la misma estrategia profetizada en la Biblia. Y luego hay una profecía separada en el Salmo 83 que habla de todos estos aliados del rey del norte.
Así que llegan con esta gran fuerza feroz, y luego el versículo 41 dice que entrará en la tierra gloriosa, y esta palabra hebrea para entrar indica una entrada pacífica, no invadir la tierra gloriosa, no conquistar la tierra gloriosa, pero simplemente entran. La indicación es que son bienvenidos como fuerzas de paz, tal vez como fuerzas de paz, tal vez incluso como libertadores. Y esto se relaciona con una serie de otras profecías que hablan de los judíos en Oriente Medio y el resto de las naciones de Israel que simplemente confían en este poder europeo, viéndolos como salvadores y libertadores, dándoles la bienvenida con los brazos abiertos. Y luego dice, pero noticias del Oriente y del Norte lo atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Y en Ezequiel, el profeta del tiempo final, el señor Flurry escribió que el rey del norte, el Sacro Imperio Romano, oirá noticias perturbadoras del este y del norte. Estas noticias llegan después de que el rey del sur haya sido destruido, provienen del eje asiático. Hay un grupo de potencias asiáticas que se están aliando y de las que también se habla en el Apocalipsis, como los reyes del Oriente. Por lo tanto, el Sacro Imperio Romano estará preocupado por lo que están haciendo los rusos y los chinos. Antes de esto, cuando comience la tribulación, este emperador cooperará con los rusos y los chinos para sitiar económicamente a las naciones anglosajonas. Pero tal vez escuche rumores de que el eje asiático está planeando invadir Estados Unidos y conquistarlo para sí mismo. Independientemente de cuáles sean las noticias exactas, la Biblia es clara en que será el Sacro Imperio Romano el que invada Estados Unidos por su cuenta. Este pasaje deja claro que estas noticias provocarán que el emperador salga con gran furia y destruya, y así comienza este gran tiempo de angustia del que habla Daniel en el capítulo 12, versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Así es como Irán acabará cayendo. No será destruido por Israel. Sobrevivirán. Quizás sea como Irak después de la Primera Guerra del Golfo, donde derribaron muchos pilares, pero Saddam Hussein sobrevivió y siguió siendo un peligro. Una vez más, es posible que haya un cambio de régimen, pero el régimen que lo sustituya tendrá una ideología similar. Es mucho más fácil deshacerse de las personas que no le gustan que crear un gobierno sustituto estable. Este régimen malvado que difunde tanta maldad por Oriente Medio, que causa tanto daño a su propio pueblo, y que está fabricando armas nucleares, no va a ser destruido por Israel en este momento. De hecho, va a seguir ayudando a lanzar y respaldar un brutal ataque contra Jerusalén del Este y a emprender una ofensiva violenta y mortal contra Europa. Y luego eso se intensificará y se convertirá en una horrible tercera guerra mundial nuclear. Si lo vemos así, puede parecer un mensaje desalentador, pero hay una gran esperanza. Veamos el Salmo 9. En los Salmos se habla mucho de esto. David ora a Dios para que se ocupe de los malvados. Y vemos a Israel enfrentándose a Irán, lidiando con este problema, acabando con un régimen malvado, pero sabiendo que no lo va a eliminar por completo. Este régimen malvado va a seguir existiendo, va a continuar. He estado pensando mucho en algunas de las oraciones de David para que Dios se ocupe de los adversarios, se ocupe de las personas malvadas, se ocupe de las personas que están causando mucho sufrimiento. Dios va a castigar a Irán. Dios va a traer la libertad a Irán y al mundo entero. Salmos 9:5 dice: Reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre, y las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellas, pero el Eterno permanecerá para siempre, ha dispuesto su trono para juicio, Él juzgará al mundo con justicia, y a los pueblos con rectitud. David esperaba con ansias el momento en que los malvados fueran destruidos y Dios juzgara al mundo con justicia, trayendo así paz, prosperidad y seguridad al mundo entero. Y creo que cuando vemos los misiles iraníes lloviendo sobre Tel Aviv y lo que están haciendo, lo que se profetizó que harían, podemos desear que Israel simplemente llegue y destruya a los malvados ahora mismo. Pero un Dios amoroso tiene un plan y está controlando cómo se desarrolla todo esto como parte de ese maravilloso plan. En su libro El Salterio de Tara, el señor Flurry escribe que estas son promesas a las que podemos aferrarnos. Los malvados serán llevados ante la justicia, la opresión cesará. Esta es una profecía maravillosa en la que todos debemos pensar a diario. Cristo nos dice que oremos regularmente: venga tu reino. Esa es una oración por la retribución de Dios,
por la destrucción de los reinos del mundo y que sean reemplazados por el reino de Dios. Eso es fervor por la justicia de Dios y por la victoria de su reino. Y señala el final de este capítulo, versículo 18, porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Levántate, oh Eterno, no se fortalezca el hombre, sean juzgadas las naciones delante de ti. Pon, oh Eterno, temor en ellos, conozcan las naciones que no son sino hombres. Selah, ¿qué lección tan valiosa deben aprender los seres humanos? Necesitan temer y saber que solo son hombres. Es maravilloso orar por eso. Así que Dios va a intervenir, pero a su debido tiempo y de una manera que ayude al mundo entero. Y está permitiendo esto, está permitiendo que el régimen malvado de Irán continúe y persista para ayudar a todas las naciones, para ayudarnos a nosotros en Gran Bretaña, en Estados Unidos, en Israel, en todo el mundo, a darnos cuenta de nuestros pecados, a darnos cuenta de las cosas que estamos haciendo y que están causando sufrimiento, el mal que estamos extendiendo por todo el mundo, el mal moral, la corrupción, la inmoralidad que está saliendo de nuestras naciones y que está causando mucho sufrimiento. Dios está utilizando estos poderes para corregirlo, y luego corregirá esos poderes porque ama al pueblo de Irán y ama a los que viven en Europa y en Asia, y va a llevar a todos al arrepentimiento para que puedan vivir la forma de vida que causa bendiciones y cosas buenas y felicidad, la forma de vida descrita en su ley. Y este choque gira en torno a Jerusalén, la ciudad donde Dios gobernará y traerá la paz al mundo entero. Y en este momento este es el mundo de Satanás. La Biblia dice que Satanás es el Dios de este mundo y que odia a Jerusalén y lo que Dios hará con esa ciudad. Y así, este choque gira en torno a Jerusalén, pero Dios es más poderoso que Satanás. Él está permitiendo, a pesar de que es el mundo de Satanás, que estos acontecimientos mundiales sucedan según su plan, y habrá una liberación y una forma de vida maravillosa y enseñanzas que fluirán desde Jerusalén. En Profetiza otra vez, el señor Flurry escribe: sospecho que hay otra razón importante por la que ese enfrentamiento se produce en torno a Jerusalén. Satanás sabe que nuestro futuro inmediato estará en esa ciudad. Allí es donde Cristo y su verdadera iglesia estarán sirviendo en la sede. Allí es donde Dios Padre traerá la nueva Jerusalén a esta tierra. Satanás sabe de ese futuro deslumbrante y eso lo enfurece. Mateo 24:2 nos dice que no quedará piedra sobre piedra. El poder de la bestia no quiere a Jerusalén ni al Islam alrededor de esa iglesia-estado. La bestia no quiere competencia. Después de todo, ellos piensan que Jerusalén les pertenece. Eso proviene directamente de la mente del diablo. Él quiere detener el plan de Dios y su gobierno del universo desde Jerusalén. El señor Flurry ha dicho que la mente de Dios está continuamente puesta en la Nueva Jerusalén. Todo su plan está construido en torno a la Nueva Jerusalén. Así que este choque nos apunta a una ciudad que tiene que ver con Dios Padre morando con la humanidad. Cómo Dios trae este nuevo mundo lleno de paz y alegría, e incluso justo en medio del capítulo 11 de Daniel, se habla de sus primicias, su iglesia con la que está trabajando y a la que está entrenando para servir al mundo como parte de su gobierno, para ser maestros que adviertan al mundo ahora, para ayudar a traer al mundo al arrepentimiento mientras ven cómo se desarrollan estos acontecimientos y enseñan al mundo. Así que hay una maravillosa esperanza detrás de estos acontecimientos en el capítulo 11 de Daniel. Así que el capítulo 11 de Daniel es la clave para entender lo que está sucediendo en Oriente Medio, lo que le espera a Irán y por qué Irán es el rey del sur. Y si desea profundizar en esto, tenemos nuestro folleto gratuito, El Rey del Sur. Creo que lo explica todo muy claramente. Es una gran introducción incluso a toda la profecía bíblica. El capítulo final hace énfasis en los mismos elegidos de Dios. Eso aborda el tema que acabo de mencionar sobre cómo el pueblo de Dios está justo en medio de todo esto. Hay un capítulo sobre el Salmo 83. Hay un capítulo sobre Obama y el Rey del Sur. Eso es algo en lo que realmente no profundizamos, pero la forma en que la administración de Obama realmente fortaleció a Irán y ayudó a preparar el camino para que ellos sean este poder del Rey del Sur. Y usted puede conseguirlo en nuestro sitio web, latrompeta.es. No hay gastos de envío, todo es gratis, solo necesitamos su nombre y dirección para enviárselo. También tenemos nuestra revista gratuita, impresa La Trompeta, que puede obtener. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a George Haddad por la ingeniería y la producción. Gracias a ustedes, los oyentes, por acompañarnos.
Si tiene alguna pregunta o comentario, puede ponerse en contacto con nosotros en escriba@latrompeta.es. Estaremos encantados de recibir sus comentarios y opiniones. Volveremos el viernes con nuestro resumen semanal y hasta entonces, continúe observando su mundo.